Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos por los titulares. Los Mossos de Escuadra fueron advertidos hace año y medio por policías belgas sobre el imán de Ripoll. La policía holandesa detiene en Rotterdam a un español que conducía una furgoneta cargada de bombonas de gas. Egipto recibe a la delegación estadounidense encabezada por Kushner para hablar de la paz entre Israel y los palestinos. El embajador estadounidense en Israel reprueba la respuesta de Trump a la violencia racista en Charlottesville. Estos son los titulares que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Raquel. Después atenderemos a las noticias culturales en nuestra agenda. Comenzamos. La policía de Vilvoorde, en Bélgica, comunicó hace 17 meses al número 2 de los servicios de información de los Mossos de Escuadra sus sospechas sobre Abdelbaki Es-Sati, el imán de Ripoll y cerebro de la célula terrorista que atacó Barcelona. Se trata de la primera alerta que tuvieron las fuerzas de seguridad sobre Es-Sati, que poco después se desplazó a Ripoll para ejercer como imán. El 8 de marzo de 2016, Daniel Canals, jefe de la Unidad de Análisis Estratégicos de la Comisaría General de Información de los Mossos de Escuadra, respondió a dicho correo electrónico de la policía belga que Abdelbaki Es-Sati no era conocido, si bien una persona con el mismo apellido había sido investigado por sus vínculos yihadistas en otra operación. Se trata de Mustafa Es-Sati, imán suplente en 2006 en una mezquita en Vilanova y la Geltrú, que vivía en un piso por el que pasaron al menos 2 terroristas directamente implicados en los atentados del 11M de 2004 en Madrid y al menos otro que estuvo vinculado. Además, el pariente del imán de Ripoll fue detenido en la operación Chacal en 2006 por su supuesta implicación en una célula que enviaba terroristas a Irak para luchar a las órdenes de Al-Qaeda. Fuentes de la lucha antiterrorista aseguraron que el intercambio de información entre la policía del municipio belga y el alto mando de los Mossos nunca fue puesta en conocimiento ni del Ministerio del Interior ni de la Policía Federal de Bélgica. Sí, aquí ya tenemos uno de los embrollos posteriores que vamos a seguir poniendo en este capítulo de las réplicas, consecuencias y reacciones a los atentados de Barcelona, que parecen ahora centrarse en las cuestiones políticas, en la oposición que hay entre las fuerzas separatistas en Cataluña y el gobierno central. Por lo menos en las redes sociales se había desatado una agria polémica diciendo que justamente los Mossos de Escuadra eran como una fuerza policial al que las autoridades centrales consideraban de segunda categoría porque no habían aceptado que se incorporase a Europol, a pesar de que la Ertzaintza, que es la policía autonómica del País Vasco, sí lo había hecho, y que, pues, por ejemplo, apareció que los belgas, la policía belga dijo de que había comunicado a los españoles sobre la peligrosidad de este imán de Ripoll que apareció muerto en la explosión del chalet de Alcanar. Pues el ministro lo desmintió y la Guardia Civil también lo desmintió. Y entonces hubo ya reacciones al principio diciendo qué vergüenza, están desmintiendo, y los belgas dicen que han sido ellos. Pues resulta que los belgas con quienes se comunicaron fue justamente con los Mossos de Escuadra, que no comunicaron a sus superiores lo que estaba pasando. No solamente eso, sino que la persona con quien se comunicaron, este alto responsable, jefe de la Unidad de Análisis Estratégicos de la Comisaría General de Información de los Mossos, ha actuado durante todos estos días en todas las comisiones de emergencia relativas a este tema y ha escuchado cuando se acusaba a España de no haber atendido a las peticiones de los belgas o a las advertencias de los belgas, cuando había sido él en persona quien había recibido el mail y había contestado no lo conocemos, y ahí se queda la cosa. Como no hubo una petición formal, pues dijo él, pues esto se olvidó, se dejó pasar. Pues me parece que aquí hay un escándalo bastante importante, no solamente porque no lo reconoció antes, sino porque el hecho de que si él está al frente
de un cargo tan importante en la lucha antiterrorista no puede pasar por alto este tipo de advertencias que, aunque no lleguen de Europol, sino de la policía belga en persona, pues tendría que haberlo puesto en conocimiento de los otros organismos que luchan contra el terrorismo en España. Continuamos. La policía holandesa sigue investigando al español detenido en Rotterdam en la noche del miércoles, mientras conducía una furgoneta cargada con bombonas de gas, y ha detenido esta madrugada a un holandés de 22 años por su posible relación con la amenaza terrorista en esa ciudad. El arresto del sospechoso español se produjo en medio de las investigaciones por una alerta terrorista del Servicio de Información de la Guardia Civil Española, que comunicó a Holanda información lo suficientemente seria como para desplegar un dispositivo policial en la ciudad, así ha indicado el alcalde de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. El posible ataque terrorista iba a coincidir con un concierto de la banda de rock californiana Al-Alas, que se iba a celebrar anoche en la sala de conciertos Maasilo de Rotterdam. Bueno, esto realmente es un relato muy extraño, pero vamos a tratar de darle algún sentido. Hay un concierto de un grupo californiano que se llama Al-Alas, un grupo que ya había recibido amenazas por utilizar el nombre de Alá en el nombre del grupo. Ellos dicen que no, esto es como Jesus and the Mary Chain, como que una cuestión de utilizar un nombre llamativo, aunque ellos no tienen nada contra los musulmanes. Bueno, van a actuar en Rotterdam, que es una ciudad holandesa, con un alcalde de origen marroquí, ¿vale? El alcalde, a pesar de ser de origen marroquí y ser musulmán, me parece que no tenía ningún problema con que hubiera un concierto de un grupo que se llama Al-Alas. De pronto llega información de la Guardia Civil Española y le dicen que hay algo que puede llegar a ser importante. No comunican exactamente lo que es, pero información suficientemente seria. Y fíjate, en la noticia anterior los belgas le dicen, oye, ¿conocéis a este tipo? Porque aquí en Bélgica se presenta como imán español y no sabemos quién es, y es un tipo muy raro, le pedimos antecedentes penales y desapareció. Pues aquí en Holanda le manda un mensaje a la Guardia Civil Española, suspenden un concierto al que iban miles de personas, disipan a toda la gente y tratando de evitar un atentado terrorista, a pesar de la alarma que pueda generar en la población, ¿no? Bueno, el tema es que mientras están desarmando este tinglado, alrededor del sitio donde iba a ser el concierto, da vueltas y vueltas y vueltas en una furgoneta con matrícula española, alguien al que lo detienen porque les llama mucho la atención, y hay mucha gente que dice, ¿quién es este tipo que está dando vueltas y vueltas y vueltas? Y resulta que tiene el coche lleno de bombonas de butano, garrafas de gas, como se dice en otros países. Exactamente el método que pensaban utilizar los terroristas aquí. Pero resulta que el detenido está totalmente borracho. Dicen que es un ciudadano español, pero no han dicho su nombre, con lo cual no sabemos si tiene alguna vinculación. Ellos dicen que no tienen vinculación con el terrorismo, pero eso lo han dicho de tanta gente que al final uno ya desconfía. Y horas después detienen ya a un holandés de 22 años que podría estar relacionado con la amenaza terrorista. Tampoco sabemos si este es un holandés de nacimiento o es un inmigrante que obtuvo la nacionalidad holandesa, o pues si pertenece a algún grupo de peligro. O sea que esto es mucho barullo alrededor de una cuestión que puede ser una anécdota o que puede ser que se haya evitado una masacre y que el conductor haya simulado que estaba borracho o que estuviera borracho, pero realmente estar borracho y dar vueltas con un coche alrededor de un concierto es un poco llamativo.
El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, recibió a una delegación de Estados Unidos encabezada por Jared Kushner, asesor y yerno del presidente estadounidense Donald Trump, dentro de una gira por Oriente Medio que busca desbloquear el proceso de paz palestino-israelí. El presidente egipcio señaló los contactos y esfuerzos que su ejecutivo lleva a cabo para restablecer las negociaciones entre Israel y la autoridad palestina y su convencimiento de que al alcanzar una solución comprensiva al problema, se creará una nueva realidad en Oriente Próximo y se contrarrestará a la retórica terrorista en la región. La delegación estadounidense, que incluye al enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Próximo, Jackson Greenblatt, y a la asesora adjunta de Seguridad Nacional, Dina Powell, alabó los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y el extremismo que realiza Egipto. El siguiente destino de la delegación será Jerusalén y en esta fase del viaje mantendrá reuniones por separado con dirigentes israelíes y palestinos. Sí, aquí también hay algo que es muy llamativo porque se desplazaron Jared Kushner con Jason Greenblatt y Dina Powell, que son los tres grandes que envía Trump para desbloquear la situación de Oriente Medio. Están recorriendo varios países, estuvieron en Arabia Saudí, llegan a Egipto y mientras alaban el papel de Egipto, les dicen, de paso, te comento, Estados Unidos te corta las subvenciones por las violaciones de los derechos humanos. Así que yo no sé cómo se habrá quedado el Sisi, bastante asombrado de que dicen que es un elemento fundamental en el Oriente Medio y por otro lado le cierran el grifo y lo acusan de violar los derechos humanos. Justamente una administración, la de Donald Trump, que hasta ahora no se ha preocupado o no ha bloqueado a otros países justamente por este tema. Así que esto no hace más que agregar más desconcierto. A mí de toda la noticia lo que sí me interesa destacar es las declaraciones que han hecho el presidente egipcio y digamos las autoridades de este país, porque dicen que ellos ven que hay que llegar a una solución de paz entre Israel y los palestinos, pero ya no tanto por las razones que hasta ahora se aducían, por la opresión del pueblo palestino, no sé qué, el otro, sino porque dicen que esto va a contrarrestar la retórica terrorista en la región. Es decir, lo que quieren tratar de mostrar es que si hablando se puede solucionar un problema que parecía imposible, pues el terrorismo también tiene alguna salida. Lo que pasa que me parece que a los terroristas pues las evidencias, las pruebas, las demostraciones y la realidad misma les resbala totalmente y actúan en base a unos postulados que no tienen nada que ver con todo esto y da igual lo que le pongan por delante, ellos van a seguir en la suya. Así que me imagino que estas son palabras con buenas intenciones por alguien que ha sido ahora castigado por Estados Unidos justamente por violar los derechos humanos. La última noticia de esta parte del informativo nos sitúa en Israel. Allí el embajador estadounidense David Friedman reprobó la respuesta de su presidente Donald Trump tras la violencia racista que se vivió en Charlottesville hace unos días. En un primer momento Trump evitó señalar a los ultraderechistas como responsables de lo ocurrido al culpar primero a muchos bandos y aunque poco después la Casa Blanca condenó a neonazis, supremacistas blancos y al Ku Klux Klan, sus comentarios generaron numerosas críticas dentro y fuera del Partido Republicano y el rechazo del mundo de los negocios. Creo que su reacción no fue buena, dijo a una cadena de televisión israelí el embajador estadounidense en Israel. Bueno, el pobre David Friedman, yo creo que todo no el lo que tiene fácil. No lo tiene nada fácil, pero no él especialmente. Yo creo que todo el que trabaja con Trump lo tiene muy difícil para excusar al bocachancla que han elegido como presidente, aunque sea por méritos democráticos propios, pues es casi una labor imposible, una misión imposible, presentar alguna lógica y entender cuál es el mensaje que se quiere transmitir, ¿no? Y bueno, esto es lo que David Friedman puede hacer por salvaguardar el nombre de su presidente. Es decir, creo que su reacción no fue buena. Seguramente pensaba en algo mucho más duro. Terminamos así esta parte del informativo. Les esperamos en la agenda cultural.
Bueno, iniciamos ahora esta agenda cultural que da paso también al fin de semana. Espero que tengamos algunas actividades interesantes que nos puedas recomendar, Raquel. Por supuesto, las hay, pero vamos a viajar un poquito en el tiempo para contarles lo que se va a vivir en Segovia para celebrar la 18ª Jornada Europea de la Cultura Judía. Tenemos que esperar hasta el 2 y 3 de septiembre. Son tantas las actividades que hemos decidido comentárselas en dos partes. Claro. La próxima semana les hablaremos de lo que se va a vivir, a realizar el domingo 3, y hoy les contamos lo que podremos hacer en Segovia el día 2 de septiembre, en esta jornada. Pues comenzará muy pronto, a las 13 horas, con la visita guiada Conoce la Judería. Es un recorrido por las calles del barrio judío, evocando este legado a través de la visita a la antigua Sinagoga Mayor, la actual Iglesia del Corpus Christi, el Centro Didáctico de la Judería y la Puerta de San Andrés. A las 18 horas, ya por la tarde, Amparo Alba Cecilia y Siva Zeinuk, dos amigas y colaboradoras de Radio Sefarad, ofrecerán en el Centro Didáctico de la Judería la conferencia Judaísmo, una historia de diásporas religiosas, sociales y culturales. Como les decimos, a las 6 de la tarde en el Centro Didáctico de la Judería, y seguiremos hablando de las actividades de Segovia. Pero ahora queremos hablarles de música sefardí, que va a ser protagonista, o una de las protagonistas de la edición número 48 de la Semana de Música Antigua de Estella Lizarra, que se llama ESMADE. Esta Semana de Música Antigua de Estella se celebrará del 1 al 10 de septiembre. Tiene una nueva dirección artística, la de Íñigo Alberdi, y la semana conmemora en esta edición el 5º centenario de la Reforma Luterana, de la que también hablamos aquí en Radio Sefarad, el 400 aniversario del nacimiento de Murillo y el 450 aniversario del nacimiento de Monteverdi. Pero bueno, son solo algunas claves para que se hagan una idea de cómo se va a desarrollar esta Semana de Música Antigua, que acoge anualmente la mejor música europea medieval, renacentista y barroca producida en el ámbito local, nacional e internacional. Y lo que nos interesa a nosotros... Eso te iba a preguntar, ¿y dónde está la música sefardí? Pues mira, se vivirá una jornada en la calle el sábado 9 de septiembre con varias actuaciones y un paseo concierto con música sefardí. Que no han dicho de quién. Aún no conocemos quién van a ser los responsables de este paseo concierto con música sefardí. Estaremos atentos por si podemos ofrecerles más datos, pero nos alegra poder decir que dentro de esta Semana de Música Antigua de Estella, bueno, pues se cuenta con un apartado, con un tiempo dedicado a la música de los hispano-judíos o a la música sefardí. Y terminamos con una recomendación literaria, como nos gusta hacer los viernes, Jorge. En este caso les hablamos de la nueva novela de Paul Auster, 4321. Este es el título de una novela que dicen que es la mejor que ha escrito el autor judeo-estadounidense. De hecho, el propio Paul Auster, en una entrevista con el director de cine Wim Wenders, ha afirmado, ha dicho: siento que he estado preparándome toda la vida para escribir este libro. O sea que no nos podemos imaginar mejor reclamo para leer esta historia sobre el poder del destino, que dicen muchos está llamado a coronar la obra de Paul Auster. Les contamos un poquito de qué va. Claro. Cuéntanos. Sí, el único hecho inmutable en la vida de Ferguson es que nació el 3 de marzo de 1947 en Newark, en New Jersey. A partir de ese momento, varios caminos se abren ante él y le llevarán a vivir 4 vidas completamente distintas, a crecer y a explorar de formas diferentes el amor, la amistad, la familia, el arte, la política e incluso la muerte, con algunos de los acontecimientos que han marcado la segunda mitad del siglo XX americano como telón de fondo. Y las preguntas que suscita esta novela, esta 4321 de Auster, es: ¿qué pasaría si hubiéramos actuado de otra manera en un momento crucial de nuestra vida? O sea, que es algo que... O sea, son como 4 alternativas de la misma vida. Sí. Como 4 elecciones ante diferentes hechos, y eso nos hace reflexionar sobre si deberíamos haber nosotros optado por alguna otra forma de actuar o tomar alguna otra decisión cuando nos hemos encontrado en momentos cruciales de nuestra vida.
Bueno, parece interesante y tiene mucha pinta de versión cinematográfica. Total. ¿No? Y comentarles que la edita Seix Barral, que tenemos que esperar un poquito, unos días, porque todavía no está en las librerías, pero que la terminen de están... traducir. La última palabra va a ser The End. Pero que promete muchísimo. O sea, están todos los lectores y los fans del autor de la trilogía de Nueva York pues emocionados con este 4321. Y yo estoy emocionado porque ya tenemos el fin de semana encima, así que vamos a desear a nuestros oyentes Shabbat Shalom. Y nos vemos en las noticias de los lunes. Hasta entonces, gracias.